bueno que sigues aquí con nosotros. Ahora te invito a que puedas escuchar en labios de Juan Germán Ortiz la predicación La acción del diablo. No le cambies, yo soy Mayra Melgarejo y tú estás en Creyendo lo Imposible. Mateo 13, verso 18 y verso 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En un servicio dominical, una anciana estaba dormitando junto a una ventana. En una de tantas cabeceadas, se dio un golpe que la despertó. Y entonces al instante expresó: mugroso diablo, primero me duermes y luego me pegas. El diablo, déjame decirte que te duerme, pero también te pega. Yo quiero animarles a que veamos la acción del diablo en relación de los que son sembrados junto al camino. Y hay tres cosas que quiero que notemos en estas palabras, en este pasaje. Por ejemplo, ¿cuándo acciona el diablo? Yo creo que esto es claro y necesario aclarar. Bueno, ¿cuándo acciona el diablo? Y déjeme decirle dos cosas. El diablo acciona cuando practicamos el escuchar. Es decir, cuando usted más dispuesto está a escuchar, o cuando usted escucha la palabra, entonces la acción del diablo se desata. Fíjense lo que dice: cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Cuál es la oposición del diablo? Que la gente oiga la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la fe entra por el oír. Por ejemplo, la Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una gente que tiene una fe fría es una gente que tiene una Biblia fría, podríamos decir. O sea, la Biblia está descuidada y entonces la fe también está descuidada en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es lo que busca el diablo? El diablo busca alejar a la gente de la congregación. ¿Qué es lo que busca el diablo? El diablo busca que la gente no escuche la palabra. ¿Para qué? Para que la gente no crezca, para que la gente no se fortalezca, para que la gente no le sirva a Dios con toda su capacidad y con todo su corazón. Yo le preguntaría a usted: ¿dónde está su fe? Pues déjeme entonces preguntarle: ¿dónde está su Biblia? Aún su Biblia debe de tener un lugar muy especial en su casa. No como un adorno, no como algo en el librero, sino como algo cercano a su corazón y a su vida. Entonces el diablo acciona cuando practicamos el escuchar, cuando alguno oye la palabra del reino. Pero hay algo más: el diablo acciona cuando perdemos el entender. Fíjense lo que dice: y no la entiende. Sí la escucha, pero no la entiende. ¿Le ha pasado esto a usted? Bueno, no es casualidad. Simplemente el diablo va a buscar que si la lee o la escucha, no la entienda. ¿Cuál es la herramienta número 1 del diablo? Uno podría pensar que un pecador activo, bueno, esa es la herramienta número 1 del diablo. No, es un cristiano inactivo. Es un cristiano inactivo. Y un cristiano inactivo es aquel que no entiende la palabra,
¿Qué debo de hacer para entender la palabra? Bueno, yo le sugeriría que se consiga una Biblia de letra grande. Grande quiere decir grande. Me explico, de letra grande. Si usted tiene 40 años, lo más recomendable es que tenga una Biblia de letra grande. ¿Por qué? Porque si usted se consigue una Biblia de letra chica, haga de cuenta que no tiene Biblia o simplemente que no la lee, porque no la va a poder leer con facilidad. Para poder entender la Biblia, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita un cuaderno. ¿Sí? Y algo muy curioso, se necesita un lápiz. ¿Qué es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla? Un lápiz. Si usted no tiene un lápiz ahí cerca de su Biblia, usted no la va a lograr entender de una manera completa. Hay algo más, un diccionario. Dirá usted, pero se llama tumbaburros. Pues se llamará tumbaburras o se llamará lo que quiera, pero lo que es cierto es que usted necesita un diccionario. ¿Para qué? Para consultar aquellas palabras que aparecen en la Biblia que simplemente no las entiende. Si usted lee una palabra y no la entiende, haga de cuenta que no leyó nada y entonces tiene una laguna en su entendimiento. Y hacerle cuando menos 3 preguntas al pasaje. Si usted le hace estas 3 preguntas al pasaje, usted va a entender lo que el pasaje dice. En primer lugar, la pregunta número 1, ¿qué dice el pasaje? Pero necesita algo más. Otra pregunta, ¿qué quiso decir el autor con lo que dice? ¿Qué quiso decir? Por ejemplo, cuando dice que Dios amó al mundo, ¿qué quiso decir? Uno tiene que responder eso. ¿Qué quiso decir cuando Dios en su palabra dice que amó al mundo? ¿Qué quiso decir? Y luego la tercera pregunta, que es la que aterriza la palabra. ¿Qué me dice a mí ahora en mi situación? Este pasaje, por ejemplo, este que hemos leído. ¿Qué me dice a mí ahora en mi situación? Porque a veces leemos la Biblia así como poesía. ¿Me explico? Pero necesitamos aterrizarla. Y esa pregunta, la respuesta nos va a llevar a eso. Además de que es importante que se aísle. Es importante que tenga una mesa, ¿sí? Una mesa. Es importante que tenga buena luz, una lámpara. Porque si está en penumbras ahí, pues ni la Biblia va a ver, menos lo que dice la Biblia. Entonces es importante entender, cuando tú lees la Biblia te va a mostrar el camino en relación del asunto que tú quieras conocer. Por eso Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Cuando uno conoce las Escrituras va a conocer a Cristo. Y ¿saben ustedes que un gran teólogo dijo que el que no conoce a Dios, ¿qué? ¿Sí se lo saben? El que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando. ¿Por qué donde quiera se anda hincando? Porque no conoce a Cristo. ¿Por qué no conoce a Cristo? Porque no le entiende a la Biblia. ¿Por qué no le entiende a la Biblia? Porque no tiene un cuaderno, porque no tiene un lápiz, porque no tiene un diccionario, porque no tiene una lámpara, porque no le pregunta qué dice el pasaje, qué me dice, qué quiere decir con lo que dice y qué me dice a mí ahora en mi situación. La segunda cosa, ¿cómo acciona el diablo? Déjeme decirle 2 cosas que veo en el pasaje. El diablo acciona conforme a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? La naturaleza del diablo es mala. No espere algo que el diablo nunca le va a poder dar. Hay gente que está esperando bondad, que el diablo sea buena onda, que el diablo sea bueno, me explico, amable, servicial, que te ayude. Lo que el diablo va a hacer es que cuando pueda te va a pasar la factura y te la va a cobrar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mala. ¿Qué dice Jesús? Viene el malo.
Ahora, Jesús le llama al diablo el malo. Y si Jesús dijo que era malo, es porque el diablo es malo. Es malo porque su naturaleza es destruir. Una pregunta muy sencilla, ¿qué cosa es destruir? Deshacer, desbaratar. ¿Mandé? Deshacer, desbaratar, arruinar. Bueno, muy bien, deshacer, desbaratar, arruinar. Si usted tenía un propósito, viene el diablo, destruye, ya no alcanza ese propósito. Quitarle el propósito que Dios tuvo para su vida. Fíjense lo que dice el pasaje. El ladrón no viene sino para hurtar. ¿Qué más? Matar. ¿Y qué más? Destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Supe de un señor que vio que un alacrán se estaba ahogando y entonces estiró la mano para ayudar al alacrán que no se ahogara. Cuando el alacrán vio la mano, sí saben lo que hizo el alacrán, ¿verdad? Lo picó. Y entonces alguien que era un observador, que estaba observando, simplemente le dijo, pero usted ¿cómo se le ocurre semejante cosa de andar queriendo ayudar a un alacrán? Pues eso no se hace. Y luego dijo el hombre que estaba tratando de ayudar al alacrán, bueno, es que la naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es ayudar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del diablo? Es destruir. Y en la primera chance lo va a buscar en su propia vida. Ahora, el diablo acciona conforme a su negocio. Yo no sé si saben que el diablo es comerciante, ¿sí? ¿Sí saben? Bueno, pues yo tampoco sabía, pero cuando yo leo la Biblia dice que el diablo viene el malo. ¿Y qué hace el malo? Dice que arrebata. Déjenme explicarles algo. Había senderos por entre los campos, senderos, caminos. Entonces, cuando el agricultor tiraba la semilla, esta caía en esos senderos, en esos campos. Obviamente no penetraba en la tierra. Y por consiguiente, ¿qué pasaba? Venían las aves del cielo, los pájaros, y entonces levantaban esa semilla. Esos pájaros representan a Satanás. Eso es lo que va a hacer. Si la palabra de Dios no logra penetrar su corazón, su vida, entonces el diablo, haga de cuenta que usted le está dando permiso al diablo, va a venir y va a arrebatar lo que fue sembrado, lo que fue sembrado. ¿Cuál es el negocio del diablo? Es arrebatar. ¿Recuerdan qué pasó con Saúl? Le arrebató el reino. La Biblia dice en Crónicas que por haber ido a consultar a una pitonisa, a esos que les gusta andarse barriendo, eso es lo que les va a esperar si siguen andarse barriendo y buscando brujos. Sí, pues este fue con una bruja, y entonces la bruja supuestamente le hizo venir a Samuel, y lo cierto es que lo que vino fue la muerte, porque perdió el reino por haber consultado a una divina. ¿Quién propició todo esto? No me digan que el Espíritu Santo. Fue Satanás. Y a Pedro, se dice que Pedro, cada vez que oía cantar a un gallo, se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque se acordaba que en una ocasión, teniendo la oportunidad de estar con su Señor, lo negó simplemente. Arrebata la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que vivamos en oscuridad. La palabra es luz. ¿Me explico? Y entonces trata de quitar la palabra para que estemos en oscuridad. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera, ¿a dónde? A mi camino. Alguien dijo que el diablo es muy objetivo. Su objetivo es arrebatar la palabra. Arrebatar la palabra. ¿Dónde acciona el diablo? Es la tercera consideración. El diablo acciona en lo sembrado, en lo sembrado. En eso que fue sembrado en su corazón, en su vida, por alguien.
El diablo va a venir y va a trabajar. Dice lo que fue sembrado. Arrebata lo que fue sembrado. Por eso alguien decía, no juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo no la va a estar pensando, no va a estar deshojando la margarita. ¿Me meteré? No me meteré. ¿Me meteré? No me meteré. Sí me voy a meter. No me voy a meter. El diablo se va a meter a tu parcela y simplemente, que quiere decir tu vida, y simplemente te va a arrebatar lo que fue sembrado si tú te descuidas. ¿Qué busca el diablo? Busca lo sembrado con lágrimas. Por ejemplo, tu mamá a lo mejor lloró para que tú conocieras la palabra. Pues el diablo le importa poco y va a venir y va a arrebatar eso. O con oraciones, alguien estuvo orando por ti 10, 15, 20 años, la palabra te alcanzó, pero ahora el diablo en un instante, por un descuido, por una negligencia, entonces el diablo va a venir y va a arrebatar lo que sencillamente fue el producto de oración. O con sacrificio. Déjame decirte algo bien claro, el diablo es un gran ladrón de sermones. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo va a mecer la silla donde estás sentado para que sueñes, para que duermas, con tal de que no ronques, porque despiertas a los demás. Porque sencillamente el diablo es un gran robador de sermones. Sí, el diablo roba los sermones. Déjeme decirle que el diablo acciona en los sentimientos. ¿Qué dice? Dice que arrebata lo que fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón. Eso me lleva a pensar que ¿cuál es el blanco del diablo? El corazón. No la mente. Pero la mente también, pero no la mente. En una herrería decía, soldamos todo menos corazones rotos. Y el diablo es el autor de los corazones rotos. Por ejemplo, Pedro le pregunta a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Ahora, el diablo arrebata, ataca el corazón y arrebata de él, por ejemplo, la fe. La fe. Por ejemplo, hay gente que a veces viene a la oficina y yo les hago una pregunta, entre otras preguntas les hago una pregunta, bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde quedó tu fe? Y la verdad es que la gente no sabe dónde está su fe. Y no sabe por qué es mala esa persona. No, porque el diablo se la arrebató la fe. Déjeme decirle que el diablo arrebata la victoria. A veces sentimos que andamos con la cobija arrastrando. Arrebata el amor. ¿Por qué los matrimonios se divorcian? Si se casan porque dicen que se aman y se casan para amarse. Porque se les olvida que para eso se casaron. Fíjense qué chistoso. Y piensan que para tener relaciones sexuales lo primero que quieren comprar es una cama. Yo no sé por qué, pues pueden dormir en el suelo. Una estufa, una casa, tener hijos, me explico, tener un pariente cercano, lejano ahí con ellos, tener un perrito, 2 perritos, 3 perritos, 4 perritos. Hay gente que tiene más perros que trastes. Se casaron, y se casaron por amor, y se casaron para amarse, pero la realidad es que en la práctica se les olvidó. No saben para qué se casaron. ¿Casualidad? No, el diablo te roba el amor, el perdón. ¿Por qué a veces tenemos rencor contra alguien? Porque nos roba el perdón. ¿Por qué a veces estamos tristes? Porque nos roba el gozo, porque nos roba la paz, porque nos roba la libertad. Por eso debemos cuidar los sentimientos. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa que guardada, ¿guarda qué? Ah, no, sí guardamos el anillo que me dio mi mamá, que era de su abuelita, pariente de su tatarabuelita, y quién sabe qué, y viceversa, ¿sí? Pero el corazón,
Guardamos la leche y el corazón. Sobre toda cosa que guarda que tu corazón por una razón, porque de él mana ¿qué? La vida. Por eso yo tengo un principio: no te guíes por lo que sientes. ¿Quieres ser feliz? No te guíes por lo que sientes. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te va a poner sentimientos que no glorifican a Dios. Y si tú te guías por ellos, el diablo te va a controlar. Y entonces me preguntas, pastor, bueno, pues entonces ¿por qué me voy a guiar? Guíate por lo que sabes. Por lo que sabes. Esto no hay que saberlo mucho. Lo poquito que uno sepa, hay que practicarlo. El énfasis no es saberlo, el énfasis es vivirlo. Y si lo sabes mucho, pues qué bueno, mejor, pero hay que vivirlo. ¿Me explico? Alguien escribió, un pastor: nosotros no tenemos nada que Dios necesite. Piense al respecto. Si yo fuera rico y quisiera dar mis riquezas a Dios, no lo haría más rico. Él es el dueño de todo. Si yo fuera sabio y le diera mi sabiduría a Dios, no podría hacerle más sabio. Él es omnisciente. Si yo fuera poderoso y diese mi poder a Dios, no podría hacerle más poderoso. Él es todopoderoso. Dios quiere una sola cosa de nosotros: nuestro corazón. Yo quiero hacerles una invitación. Yo quiero invitarles hoy a que ya no le sigan haciendo caso al enemigo. Si el enemigo siente en ustedes que ha estado trabajando con ustedes, que hoy tomen la decisión de tronarle los dedos y decirle que se vaya. ¿Cómo lo pueden hacer? Y no estar haciendo la voluntad del enemigo, porque el enemigo va a estar buscando que tú no oigas la palabra, y si la oyes, que no la entiendas, y si la entiendes, si te descuidas, va a venir y la va a querer arrebatar. ¿Qué es lo que debes hacer? Conocer la palabra. Y si la conoces, entonces vas a ser un cristiano que va a saber cómo hacerle frente al enemigo, y en la confianza de la palabra de Dios tener la victoria que Dios ha planeado para tu vida. Si tú crees en Dios, tú también debes de creer que existe el diablo. Dios quiere que tú seas feliz y el diablo quiere que seas la persona más triste e infeliz de esta tierra. Así que no escuches lo que te dice, no hagas caso a todos los impedimentos que te dice a tu mente, a tu oído, sino que créele a Dios, cree lo que Dios puede hacer en tu vida. Él es el que te echa todas las porras. Y bueno, pues queremos que nos hables, que queremos tener comunicación contigo, por eso te voy a dar los teléfonos: 5566-1876, 5566-1876 o al 1035-0043, aquí en Quiéreme 1440. Y no le vayas a cambiar, sigue aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos muy pronto a tu programa Creyendo lo Imposible.